Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Miradas al Derecho del Portal Judicial. Y hoy me da mucho gusto que nos haya aceptado esta conversación a un magistrado que ha sido ponente de algunas sentencias premiadas incluso a nivel internacional y que han visibilizado temáticas como la que tiene que ver con personas migrantes y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Se trata del magistrado Arturo González Ferreiro. Magistrado, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, Erika, por la oportunidad de platicar y que tu auditorio nos escuche. Y una de las sentencias pues más recientes, o al menos que toca una problemática que creo que vale la pena compartir con nuestro auditorio, es la de la comunidad menonita. A usted le ha tocado ser ponente de varios asuntos que incluso han derivado en tesis. Si nos pudiera compartir de qué van esos asuntos. Sí, pues bueno, yo soy magistrado federal aquí en Chihuahua, y Chihuahua, para quienes nos ven y nos escuchan, es reconocido como el estado de las tres culturas. Tenemos la cultura indígena, hay varias etnias, la cultura menonita y la cultura mestiza. Hasta hace muy poco tiempo era muy raro ver asuntos de las personas de la comunidad menonita en los tribunales. Era muy poco el litigio que ellos presentaban. En las últimas fechas ese patrón se ha roto, o sea, cada vez vemos más y más asuntos de la comunidad menonita en los juzgados y en los tribunales. Les voy a platicar un poquito de este caso, que de manera muy interesante es un caso mercantil, o sea, ni siquiera es un caso que uno siempre está viendo una lucha contra el gobierno, claro, o algo así. No, este es un caso mercantil, o son casos de naturaleza mercantil que se presentan entre dos personas que son miembros de la comunidad menonita, y el demandado, para hacer un resumen de este asunto, señala que no tiene conocimiento del español, pero esto lo menciona ya terminado el juicio, ya en amparo directo, ¿no? Y ante el tribunal colegiado dice, no, pues yo no tengo conocimiento del español. Y entonces surge la interrogante de cómo poder nosotros adentrarnos a dar una respuesta correcta para la comunidad menonita, que si bien hay precedentes de la Suprema Corte que se refieren a las personas pertenecientes a alguna etnia indígena, no hay nada en relación a la comunidad menonita. Esto nos surgió porque cuando hace este argumento la persona, el miembro de la comunidad menonita, pues de algún modo sí lo dejó ver más o menos ante el juez civil que vio su asunto en aquella región del estado de Chihuahua, y el juez le dice, no, es que todas las personas de la comunidad menonita saben hablar y escribir español, todas, así lo dijo, ¿no? Entonces lo interesante fue que los agrupó como en un solo sector, como diciendo, todos los miembros de la comunidad menonita son iguales. Y entonces tuvimos que recurrir, lo interesante del asunto es que el tribunal colegiado recurre a un estudio de antropología social, entonces que realizó una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ella se vino aquí a Chihuahua a vivir y vivió dentro de la comunidad menonita. Hay que señalar que la comunidad menonita responde, o esa denominación, a una religión, a una religión que es anabaptista. El anabaptismo se relaciona con el bautismo, pero cuando la persona ya tiene conciencia, ¿no? Cuando ya está, a diferencia de nosotros que bautizamos a los niños cuando están muy chiquitos, ¿no? El anabaptismo no. Y en esa composición religiosa hay varias iglesias, ¿no? Entonces veíamos en este estudio de antropología social que tenemos menonitas que forman parte de un grupo conservador,
que mantiene sus tradiciones intactas muchas veces, y menonitas que son de un grupo liberal que busca la modernización, que estudian carreras profesionales, que se involucran un poco más con los demás grupos sociales, ¿no? Entonces ese descubrimiento para nosotros, el estudio ya existía, nos llevó a la conclusión de que la comunidad menonita es un grupo minoritario, pero no es homogéneo. O sea, no podemos hablar de que a todas las personas de la comunidad menonita se les pueda juzgar igual, ¿no? Entonces el concepto de grupo minoritario no homogéneo lo empezamos a manejar por primera vez en el país, aquí en el Tribunal de mi adscripción. Es un concepto interesante porque si nos vamos a otras entidades como la Ciudad de México, por ejemplo, podemos ver que ya se está dando un fenómeno, que hay muchas personas que vienen del extranjero y empiezan a hacer su vida, ¿no?, dentro de la Ciudad de México. Se van a conformar en un futuro grupos minoritarios no homogéneos, ¿no?, o ya se están conformando. Entonces la visión es esta corriente que se llama la justicia centrada en las personas, ¿no? No tanto agarrarse como el médico que le da la misma pastillita a todos los enfermos, ¿no?, sino fijarnos bien quién es quien viene al amparo, ¿no? Y esto nos surgió con mayor fuerza porque empezaron a venir mujeres de la comunidad menonita en asuntos mercantiles, en asuntos mercantiles. También hay alguno que otro familiar con temas de violencia intrafamiliar y todo eso, pero en asuntos mercantiles muy interesantes. Por ejemplo, había y este asunto llegó a la Suprema Corte. Este asunto, sí, me parece que sí, en donde el planteamiento era que la mujer menonita, junto con su esposo o un grupo de esposas y esposos, fueron a una notaría a celebrar un contrato de compraventa, y cuando la mujer menonita, el notario les pregunta que si trae algún traductor o intérprete, pues dicen que no. Y el notario dice: no hay problema, su esposo le va a traducir. Entonces la gran pregunta era si esto puede ser válido o no, y ellas venían con el argumento de que esto no puede ser válido. Estos asuntos nos llevaron a reflexionar sobre cuál es la condición de la mujer menonita, ¿no? Y uno tiene la idea, a lo mejor en las grandes urbes podemos ver que las personas de la comunidad menonita muchas veces no, parece que tienen recursos muy limitados, ¿no?, porque hacen venta pública de sus productos y todo eso. Pero lo cierto es que la comunidad menonita es un motor económico y comercial muy, muy importante en esta parte del país. Entonces uno puede tener la idea o el prejuicio también de que tratándose de una mujer menonita, pues hay dinero, vamos a decirlo así, hay un buen nivel socioeconómico, y que por eso no puede haber discriminación, ¿no? Entonces, para sorpresa de nosotros, resulta que nada tiene que ver con la cantidad de dinero que tenga una persona, ¿no? Cuando la mujer menonita viene diciendo que no habla español o que no entiende español, se vuelve mucho más sensible esa manifestación, porque dentro de la cultura menonita está prohibido que las mujeres hablen con hombres que no sean de la comunidad menonita. Entonces es común que los hombres salgan a hacer intercambios comerciales, agrícolas, industriales, y tengan contacto con la población mestiza, aprenden español, pero la mujer no. Entonces cuando viene haciendo este tipo de argumentos, pues nos obligó a desarrollar una metodología, vamos a decirlo así, para poder nosotros analizar qué les vamos a contestar a los justiciables de la comunidad menonita cuando vienen con ese argumento que puede ser válido, ¿no? Claro. Y antes de que pasemos a esta metodología, porque quiero decirles que son metodología que quedó ya también plasmada en tesis, sí me gustaría que nos pudiera, es muy importante lo que nos ha compartido hasta ahora de, pues,
este enfoque de justicia centrada en las personas, también lo revelador que ha sido identificar que se trata de un grupo minoritario no homogéneo. Y le pediría, magistrado, si nos puede compartir, profundizar en el tema de cómo ha sido esta interacción con las personas menonitas, principalmente mujeres, como nos lo refiere, en estos asuntos de temas mercantiles. ¿Cómo se les garantiza su acceso a la justicia? Pues un gran, vamos a decir que una gran inquietud que teníamos es que hay muy pocos estudios sobre la comunidad menonita en el país. O sea, hay muy pocos estudios. De las personas de las comunidades indígenas también hay pocos, realmente, pero hay más, vamos a decirlo así, ¿no? De la comunidad menonita se sabe poco porque realmente entra la barrera del idioma también o del lenguaje. Por ejemplo, ellos hablan Plodich, que es realmente un dialecto, no tiene una manifestación escrita, ¿no? También hablan alemán cuando se trata de celebraciones religiosas, hablan inglés entre ellos y hablan español, los que saben hablar español para las relaciones comerciales que tienen con la población mestiza. Obviamente estoy hablando de los hombres, ¿no? En cuanto a las mujeres, el punto o lo que encontramos es que una mujer, por ejemplo, se puede decir, es interesante, el matrimonio se celebra comúnmente bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿no? Pero en la comunidad menonita ocurre, por ejemplo, que hay reglas que dicen que si fallece el hombre, son costumbres, lo que también es fuente de derecho, ¿no? Si fallece el hombre, la mujer no puede administrar sus bienes, tiene que ser otro hombre, ¿no? Un primo, un hermano, alguien de la familia, pero no puede ser ella. Entonces encontramos, por ejemplo, una mujer que uno dice, bueno, pues ella es socia de una empresa, ¿no? Sí. O de una sociedad mercantil que tiene un capital social muy alto. Entonces me parece inverosímil que ella no hable español teniendo tanto dinero, vamos a decirlo así, ¿no? Pero eso forma parte de la sociedad conyugal. O sea, no significa que ella de suyo desarrolle esas actividades comerciales, ¿no? Entonces el tribunal entra en una pregunta donde dice, tiene que haber prueba de que ella directamente, que puede ser, pero es muy raro, desarrolle esas actividades comerciales o mercantiles o industriales, porque eso significaría que hay un contacto con personas que no son parte de la comunidad menonita y se vuelve más increíble que no entiende el español, vamos a decirlo así, pero no por el hecho de que una mujer sea propietaria, vamos a decirlo así, significa automáticamente que hable español, ¿no? Y se tenía esa idea aquí en Chihuahua, decir, la señora tiene dinero, es miembro del consejo de la empresa, desde luego que habla español. Y el razonamiento es al revés. El hecho de que tenga dinero no significa automáticamente que tenga español, porque es muy probable que ella no desarrolle las actividades, sino que nada más aparezca su nombre ahí. Y eso lo fuimos confirmando con los asuntos en donde decían, bueno, si yo celebré una compraventa, ¿cómo va a ser mi esposo el que me traduzca, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos interesantes en el contacto con la comunidad menonita en asuntos mercantiles, o sea, es muy, uno esperaría asuntos más familiares, ¿no? Digamos, asuntos de divorcio, ese tipo de cosas, no. En asuntos mercantiles vienen haciendo esos planteamientos. Y entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, entra la perspectiva de género en este tema. Y para allá iba, justamente cuáles han sido, ya mencionaba la justicia centrada en las personas, pero ¿qué enfoques han tenido que utilizar para poder, como nos lo plantea, pues visibilizar varias violaciones a derechos, varios, pues podríamos decir, violencias hacia la mujer? Sí, el enfoque que hemos tenido que desarrollar primero fue con los hombres en particular, porque primero este enfoque de justicia central en las personas va, por decirlo en palabras sencillas, a que uno juzgue a la persona en concreto, en su contexto y en su realidad, ¿no? Entonces decíamos, bueno, no es lo mismo que venga al amparo un hombre de una persona mayor, un adulto mayor, que ha formado parte de un grupo conservador toda su vida
y digan no hablo español. Puede ser creíble esa situación, ¿no? A que vengan jóvenes, ¿no?, que se han insertado en los grupos liberales, que tiene que ver con las iglesias, y que uno ve que tienen una formación profesional, en donde se vuelve muy inverosímil, sí, que claro, no, es poco creíble que no hablen español. Que no hablen español. Claro. Pero lo interesante es que antes de esto se les ponía a todos en la misma bolsa, vamos a decirlo así. De manera homogénea. Homogénea, sí. Exacto. O sea, no. Todos son parte de la misma historia, todos llegaron menonitas de Ucrania, Canadá, claro, México, es la misma historia, menonitas, saben español. Y no, habría que ver cuáles son las particularidades de cada persona. No es lo mismo, por ejemplo, un trabajador jornalero, que los hay, menonitas, sí, a la persona que es dueña de la empresa, ¿no? Esas clases de situaciones se vuelven mucho más enriquecedoras al momento de juzgar, ¿no? Ahí está el enfoque centrado en las personas. Y en las mujeres era eso, el argumento de cómo la mujer menonita se ha ido desarrollando. Claro que tuve la oportunidad de platicar con una abogada menonita, Naomi Enns, que está bien adentro de la comunidad menonita. Me refiero a la situación geográfica de donde está su oficina, ¿no? Y ella me platicaba pues aspectos muy interesantes que le pasaban en su práctica profesional. Inclusive decía que la población mestiza tenía dudas de si contratarla o no, porque ella era una abogada menonita, ¿no? Y dice, yo tengo la misma capacidad que las abogadas mestizas, ¿no? Pero le surge a las personas pues esa como duda, ¿no? Sí, desconfianza, sí, todo eso. Entonces es un ejemplo de los factores que uno tiene que ir viendo para tratar de entender un poco más a la comunidad y acercarse a ellos. Ir hasta allá es lo valioso, ¿no? Claro, y acaba de mencionar algo que me parece muy importante, el tema del contexto, porque eso les permitió, uno, identificar que no es una comunidad homogénea, que tiene sus particularidades y que además, en el caso de las mujeres, son todavía mucho más. Sí, era muy paradigma, podemos decirlo así, o prejuicio, que yo reconozco que sí, al menos yo voy a hablar por mí, sí lo tenía, de decir, no creo que una mujer que forma parte de una sociedad mercantil no sepa español, ¿no? Entonces yo le preguntaba a la abogada, le decía, oiga, ¿el dinero juega algún factor en esto? Ninguno, me decía. La discriminación que sufren las mujeres menonitas o violencias son las mismas en todos los niveles socioeconómicos. Entonces, o las reglas de que, por ejemplo, no se les permite tener contacto con hombres que no sean de la comunidad, pues esto acaba por completo con cualquier tipo de aprendizaje del idioma, ¿no? Salvo en las comunidades que son más liberales. Y eso me decía que con algunas reservas. Entonces, este conocimiento cuando llega a los tribunales, que ya está llegando, pues es valioso, ¿no? De decir, bueno, cómo opera la perspectiva de género en estos casos, ¿no? Claro. Y estas, pues, restricciones que pudieran, que son violatorias de derechos, por ejemplo, el no poder tener una propiedad, el no poder comunicarse con un hombre, son violencias de género. ¿Cómo han ido, pues, tratando de visibilizar que son violaciones a los derechos? Pues el primer paso que dimos fue un asunto que costó trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero el primer paso fue adentrarnos al entendimiento de cuáles son los usos y costumbres de la comunidad, claro, ¿no? Tratar de entenderlos a partir de la historia que ellos tienen, ¿no? Okay. Entonces, ese fue el primer paso. Para mí era muy importante que una mujer de la comunidad menonita me explicara la realidad. Yo sabía que ningún libro nos iba a dar ese conocimiento de fuente directa, ¿no? Fue muy difícil encontrar una mujer que quisiera platicar, que revelara de alguna manera, pues, lo que están viviendo. Sí, no, fue muy, muy complicado. Y
nos atrevimos aquí en el tribunal a publicar esas tesis, que la última de ellas tiene que ver con la condición de la mujer menonita, y esto nada más es por el idioma, pero puede traducirse a otras cuestiones. Por ejemplo, hemos tenido asuntos de violencia intrafamiliar dentro de la comunidad menonita, ¿no? En donde nosotros nos preguntábamos por qué la violencia intrafamiliar está tan oculta en la comunidad menonita, por qué hasta el amparo vinieron a tocar el tema de la violencia. Y entonces nos dimos cuenta de algo que es muy revelador. Nos decía la abogada Naomi Enns, y el estudio de antropología más o menos dejaba ver esto, pero ella sí lo dijo con todas sus letras. Dijo: una mujer menonita nunca va a hablar con un hombre. El traductor o intérprete tiene que ser mujer. Y eso fue muy revelador. Es contundente, sí, por supuesto. Y no puede hablar en presencia de los hombres. Entonces, y cuando habla, tiene que dársele la seguridad de que esto no lo va a conocer su esposo. Entonces ahí dijimos: caray, o sea, traductores o intérpretes de mujeres menonitas tienen que ser mujeres. De otro modo, la mujer no va a hablar y no puede estar enfrente su esposo. Y ni siquiera estamos hablando de asuntos de violencia, ¿no? Pueden ser los mismos asuntos mercantiles. Claro. Entonces eso nos llevó en un asunto a preguntarnos si la parte o la justiciable mujer menonita pudo comunicarse con su abogado hombre mestizo para plantear una defensa, y llegamos a la conclusión de que no. Y en ese amparo se regresó el juicio hasta el principio para asegurarse de que ella pudiera comunicarse con su abogado, que era un hombre mestizo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que uno pues no se imagina, dice, sí, ¿no? Claro. Los precedentes de la corte, salvo error de apreciación mío, y pido disculpas, pero van en el sentido que haya traductor o intérprete que conozca su lengua y su cultura. Pero nunca llegan al punto: si es mujer, tiene que ser mujer. No. Y en la comunidad menonita hay que cuidar eso, porque si no, no van a decir nada. Entonces son cositas de perspectiva de género que son muy particulares de la comunidad, ¿no? Y que ha logrado conocer en su caso por este acercamiento que ha tenido con esta abogada menonita, por los asuntos que le han llegado y también por este estudio de antropología. Yo quisiera citar una de las tesis porque nos va a dar pie a poder platicar de esta metodología, es muy relevante. Habla una de las tesis, dice: menonitas, metodología para reponer el procedimiento cuando manifiestan desconocer el idioma español después de concluido el juicio. Y enumera otras tesis donde se habla del primer paso, del segundo paso. Ahora sí, si nos puede compartir esta metodología que creo que va a fijar un precedente importante, no solo para el caso de los menonitas, sino para lo que nos mencionaba ya, justicia centrada en las personas. Sí, bueno, aquí en el tema de la comunidad menonita se vuelve muy importante cuando hay una manifestación. ¿En qué momento? Sí. Se da la manifestación del desconocimiento del idioma. Decíamos, no es lo mismo que lo manifiesten desde el principio, ¿no? Y uno puede advertir que efectivamente hubo una diligencia donde la persona no se pudo comunicar, ¿no? A que se venga haciendo esa manifestación hasta el final. Ya cuando se tramitó todo el juicio, hubo sentencia, y entonces se plantea como defensa en el amparo que yo no conocía el idioma, ¿no? Y entonces pues no tuve una defensa adecuada. Entonces el primer paso sería ese, ¿no? Identificar en qué momento se está haciendo. En qué momento procesal está correcto. La manifestación. Entonces el segundo paso, en resumen, así que identificamos, es sí centrarnos en la persona. Por ejemplo, la edad de la persona, los estudios, la iglesia a la que pertenece, todo lo que podamos nosotros recabar del juicio que nos permita conocer más a la persona, su actividad, y esos datos nos revelan en qué grupo de la comunidad menonita se ubica. Y esto es muy importante para descubrir si realmente tiene conocimiento del español o no. Entonces esos datos sí nos vuelven, y aquí está la diferencia: si un hombre es socio de una sociedad mercantil, nosotros presumimos que efectivamente tiene contacto y realiza intercambio comercial, y eso no lo podemos, y que habla español. No lo podemos presumir en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero los hombres sí. Entonces la edad también tiene que ver, la iglesia a la que pertenece, porque hay varias iglesias, y si en sí se identifica como mestizo, como liberal o conservador, ¿no? Hay quien dice: yo estoy casado y nos ha tocado con una mujer no menonita, ¿no? Entonces necesariamente
tú formas parte de un grupo más liberal, Claro. ¿no? Entonces esos datos forman parte como de ese segundo paso, que es ubicar bien todos esos datos que nos permitan saber a quién estamos juzgando, ¿no? Y que nos permitan ver qué perspectiva tenemos que tener. Entonces, ya después de ese segundo paso, que está relacionado con el tercer paso también, que tiene mucho que ver con el conocimiento de la situación de la persona, al último dejamos ver, bueno, ¿y si es mujer? Es el cuarto paso, ¿no?, de la metodología. Si es mujer, ¿cómo podemos aplicar la perspectiva de género? Y viene todo esto, ¿no? No puede hablar con otro hombre, tiene que hablar necesariamente con una mujer, no importa si es miembro de una asociación o sociedad mercantil, tenemos que asegurarnos de que efectivamente desarrolla las actividades, qué educación tiene, cuántos años lleva casada, todo ese tipo de cosas para darnos pues el mejor juzgamiento que podamos hacer, ¿no? Claro, y esta metodología, de verdad que insisto, marca un precedente. Usted ya lo decía, magistrado, no hay algún pues estudios que nos permitan profundizar en la cultura menonita, pero tampoco en metodologías así, tan específicas para grupos con estas características. Sí, no, fue un reto, la verdad, porque empezaron a llegar los asuntos muy seguido. Entonces decíamos, bueno, es que no podemos ir así a ciegas, ¿no? Claro. Y diciendo, bueno, es que forman parte de la comunidad menonita, saben español. Y ya, que salgan en serie, ¿no? Sino cómo podíamos nosotros conocer más de las costumbres, de la cultura. Y aunque parezca increíble, porque aquí estamos en la capital del estado, pero la región menonita está a 1 hora, pues hay mucho desconocimiento. Entonces fue una labor de investigación, de acercarnos a quien quisiera hablar con nosotros, ¿no? En pues nuevo paradigma, a lo mejor, ¿no?, de que el tribunal vaya a los lugares donde están los justiciables, claro, para conocer un poquito mejor la situación y ver si sus sentencias van a ser realistas o van a tener un impacto en la realidad o no, ¿no? Entonces ese fue el gran reto de estas sentencias, ¿no? Claro. Magistrado, ¿y cuál es su lectura de por qué ahora sí están llegando estos asuntos? Ya usted lo decía, no son propiamente familiares, es decir, no es que lleguen por un tema de divorcio, de violencia, son de temas mercantiles. Yo creo que sí hay una lucha de la mujer de la comunidad menonita por lograr un crecimiento. Entonces, en esta lucha que yo sí veo que se está dando una apertura, ¿no?, a que todos conozcamos cuál es su situación, ¿no?, o qué quieren lograr profesionalmente o económicamente. Entonces, esto necesariamente se refleja en los asuntos que empiezan a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que sí está dándose esa lucha definitivamente, y pues es algo que los tribunales tienen que ser conscientes, ¿no?, que se está dando y que cuesta ir contracorriente, ¿no? Sí. Y que ahí los tribunales juegan un papel fundamental para equilibrar y para visibilizar estas violencias que están viviendo pues las mujeres menonitas principalmente. Sí. Y de eso me llevaría a preguntarle ¿qué papel juega ahí los usos y costumbres? Porque alguien podría decir, como ha sucedido en nuestras comunidades indígenas, son sus usos y costumbres, no es violencia, son sus usos y costumbres. Sí, yo creo que se da, algo importante. Por ejemplo, sí hay usos y costumbres y son fuente de derecho, y desde luego que hay cosas que se tienen que respetar. Por ejemplo, yo no sabía que dentro de la comunidad menonita hay un registro, vamos a decir, público de la propiedad, pero que llevan ellos, y dentro de los juzgados de la región se tiene valor jurídico. Dice uno, bueno, pues es un uso, ¿no?, una costumbre que va desplazando una función pública, ¿no? Pero bueno, lo ve uno así, dice uno, bueno,
va, está bien. Hay ese registro, se sabe quién le compró a quién, cómo fue, cuál fue la cadena, ¿no?, de propietarios. Y dice, bueno, tiene algún valor jurídico. Pero informándonos, leyendo esos estudios de antropología social, por ejemplo, veíamos que hay otros usos. Por ejemplo, narra ese estudio que las mujeres de la comunidad menonita quisieron hacer ciertos grupos, ¿no?, y se reunían en una cafetería cierto día de la semana para platicar sobre diferentes temas, ¿no?, de su vida diaria. Sí. Pues no, ese grupo no fue bien recibido y fue disuelto, vamos a decirlo así. Entonces empieza uno a documentarse y se da cuenta, bueno, eso no es un uso o costumbre que vaya a generar una legitimación dentro de la comunidad, claro, sino más bien hay una violencia, ¿no?, hay una discriminación. Entonces, eso es lo que se empieza a ver, a lo mejor no deliberadamente, a lo mejor el planteamiento es, yo quería tener conocimiento de lo que estaba firmando, bueno, pero también estás revelando que no estás conforme con que a tu esposo lo hayan designado como traductor. Entonces estás revelando, aunque no quieras, una forma de violencia en contra tuya, ¿no? Entonces, en asuntos muy técnicos, ¿no?, que dice uno, pues un asunto mercantil, compra-venta de cualquier cosa del comercio, ¿no? Así es como nos estamos empezando a dar cuenta los tribunales de la región sobre las prácticas, ¿no? Sobre las prácticas, algunas legítimas o que se pueden entender y otras que no. Sí, que en apariencia podrían parecer legítimas y pues incluso que no hay ningún sesgo, que no son pues ni violatorias de derechos humanos ni discriminatorias. Y otras que sí, otras que uno dice, bueno, sabiendo yo este contexto, ¿qué tanta credibilidad va a tener una manifestación que se hace en una demanda, ¿no? Entonces sí se vuelve muy importante pues hacer esta diferenciación, ¿no? Y se puede aplicar a todos los grupos, no nomás a los menonitas, pero esos son los asuntos que nos fueron claro, llegando. Magistrado, y en este acercamiento que ha tenido con la comunidad menonita, desde su visión de juzgador, y además un juzgador muy comprometido con los derechos humanos. Muchas gracias. ¿Cuáles han sido esas cosas que, aunque no han llegado todavía a tribunal, pero sí le parecieron como posibles focos rojos, o que al menos dijo, esto pudiera estar siendo violatorio de derechos? Pues a mí me parece que ya después de ese acercamiento, lo que me preocupa más es esa enseñanza que tuvimos de que una mujer menonita difícilmente va a hablar con un hombre, ¿no? Aunque esté traduciendo. Es muy revelador porque dice uno, bueno, a lo mejor hay un cierto temor, a lo mejor hay un cierto miedo, ¿no?, en hacer alguna manifestación que vaya a impactar hacia la familia, ¿no?, o hacia el varón. Entonces ahí es donde yo creo que está a lo mejor un foco rojo, o sea, de que merece atención, ¿no?, que merece cierta atención en una comunidad que a veces es muy hermética, ¿no?, a veces es muy trabajadora, muy noble también, pero a veces en cuanto a la mujer a lo mejor es todavía muy hermética. Pero yo creo que sí se está dando un desarrollo, sí se está dando una lucha, sí se está dando una manifestación, y tarde que temprano estos asuntos o estas situaciones se van a empezar a judicializar. O ya he sabido de algún estado de la República donde empezó un poquito a judicializarse la cuestión. Incluso en Durango creo que ya hubo una reforma a la Constitución local para reconocerlas como un grupo minoritario, ¿no? Entonces, porque es muy fuerte la presencia de la comunidad menonita ya también. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí más impacto me causó, o sea, que tener ese conocimiento de si no es con una mujer, no hablo, y sin la presencia del hombre. Entonces eso fue lo que a mí me llamó la atención, y creo que hay mucho detrás de eso, ¿no? Sobre lo que trabajar. Creo que a la comunidad menonita se le ha visto, y es muy justo, como una comunidad muy productiva.
a la que pues se merece todo nuestro respeto, ¿no? Pero sí no se para la interacción social que tiene, no se puede detener, entonces nos vamos conociendo un poco más de la situación. Claro, y se me viene a la mente una película que se llama Ellas Hablan, uh-huh, y donde un poco plantea parte de lo que usted nos está compartiendo ahora, prácticas que pueden ser violatorias, violencia para ellas, uh-huh, y también restrictivas. Claro. Y esta necesidad también, usted dice, en algún momento van a judicializarse, uh-huh, y si ahí estarán los tribunales. ¿Qué resolvió finalmente el tribunal en estos casos? Bueno, hubo un caso en el que les platicaba que se resolvió que había que asegurarse de que tuviera la posibilidad la persona de comunicarse con su abogado, ya ni siquiera para una diligencia, sino para poder plantear la demanda, Entonces ese fue un aspecto importante. Hubo otros donde, a la luz de este criterio de que no porque tú formes parte de una sociedad significa que ya te vamos a tener como comerciante, se ordenó que se recabaran más pruebas sobre la situación específica de esa mujer de la comunidad menonita. Al final de cuentas, yo creo que estos criterios sirven para no juzgar al vapor, o sea, para que el juez no diga, bueno, esto como que es una chicana, ¿no? Porque también está esa situación, ¿no? O una trampa, pues, sino para que realmente se tome en serio la manifestación que puede estar haciendo, sobre todo una mujer de la comunidad menonita, ¿no? Porque vendría una violencia a lo mejor en el caso, y otra violencia por parte del juzgador, ¿no? De decir, no, este asunto, esto es una mentira, no es una estrategia litigiosa para ganar más tiempo y de seguro sí sabe español, ¿no? Sino realmente, bueno, vamos a tomarnos en serio y vamos a ver si realmente la persona está en esa situación o no. Aplicando esta metodología, uh-huh, estos 4 pasos que ya nos mencionaba, uh-huh, y que será muy importante, insisto, fija un precedente muy relevante en el país. ¿Algún otro quería compartirnos la resolución de alguno de estos asuntos más? No, pues yo creo que han sido los 2 efectos más importantes que hemos logrado hasta ahorita. Son efectos procesales, pero al final de cuentas sí se ha logrado que en algunos casos las mujeres de la comunidad menonita obtengan estos amparos para que se reponga el procedimiento y se aseguren de que tengan conocimiento de lo que está pasando dentro del juicio, ¿no? Claro, uh-huh, es muy importante. Yo no quisiera concluir esta conversación sin antes preguntarle cuál cree que usted que será el papel que jugarán tribunales y juzgados a partir del 1 de septiembre. Tendremos algo que no se había vivido antes. Uh-huh. Tuvimos hace un par de días, es muy reciente la elección, y creo que eso también reconfigura de alguna manera el papel que tendrán nuestros tribunales y juzgados. Sí, pues yo creo que a partir del 1 de septiembre los problemas ahí están, o sea, siguen siendo los mismos, ¿no? El planteamiento que se va a hacer, bueno, el justiciable pues bien puede saber o no si hay las mismas personas o llegan nuevas personas, eso le es completamente a lo mejor ajeno, sí, ¿no? Pero sí espera, o sea, tiene las mismas expectativas, creo yo, ¿no? Y la esperanza de que esa persona que esté sentada en ese lugar impartiendo justicia tenga la sensibilidad para conocer su realidad, o sea, para conocer la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos donde podemos ver muchos casos de discriminación, de desigualdad, de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces yo espero que haya la sensibilidad, sobre todo, para poder tener la curiosidad, ¿no? Y poder adentrarse de manera seria en los asuntos, ¿no? Eso es lo que yo esperaría que ocurriera, que hubiera esa sensibilidad y esa curiosidad, y pues mucho trabajo para poder realmente conocer cómo es la realidad social de las personas que vienen con nosotros, ¿no? En todo el país, en realidad.
Claro, y también tener pues muy presente que son jueces constitucionales y que tienen una pues labor fundamental. La sociedad sí son ese primer contacto también, en el caso de tribunales llega después para revisión, pero sí la sociedad sigue teniendo esa esperanza de que se hará justicia llegando sus asuntos hasta el Poder Judicial de la Federación. Sí, yo creo que sí se entiende que pues somos y creo que hay que tomárselo con esa seriedad. Juzgados de distrito y tribunales colegiados, pues una instancia terminal o definitiva, ¿no? Son pocos y seguirán siendo pocos los asuntos que llegan a la Suprema Corte, ¿no? En realidad el grueso de los asuntos se queda en los tribunales colegiados o incluso en los juzgados de distrito, ¿no? Interponer un recurso ni es barato ni es fácil. Sí. Entonces creo que hay que tener mucha conciencia de eso y tomarse ese papel de órgano terminal para poder entender, y además creo que es muy importante que la justicia federal, aunque es federal, sí tenga ese sentido regional. O sea, que los juzgadores que están en cierto lugar conozcan la problemática de su región. Eso es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor acá a mí me tocó un asunto de conocer a la comunidad menonita y a una compañera de Guerrero le va a tocar conocer un asunto de la población afrodescendiente en la Costa Chica, ¿no? De Guerrero. Al final la curiosidad va a ser la misma, sí. O sea, adentrarse y conocer cuál es la realidad social para tratar más o menos de sacar un criterio justo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que esperamos todos, yo creo, la esperanza que tenemos, ¿no? Y también tenemos la esperanza de que siga habiendo personas juzgadoras con su compromiso con los derechos humanos. Muchas como gracias. Usted, y que salgan criterios tan relevantes como esta metodología. Yo quiero agradecerle que nos haya permitido conversar de este tema tan relevante y bueno, dejar la puerta abierta para seguir conversando en un futuro próximo de otros asuntos. Claro que sí, muchas gracias por el tiempo y por tu espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Y a usted muchas gracias por su amable atención. Nos vemos en el próximo episodio de Miradas al Derecho, donde hablamos de sentencias tan relevantes como esta. Hasta la próxima.